Lo que estamos considerando es lo que se llama roles en el matrimonio. Roles en el matrimonio. Y déjenme decir, antes de entrar en los detalles del estudio de esta noche, yo quiero recordarles, nosotros estamos aprendiendo juntos. Esto no es algo que ya nadie ha llegado, nadie se la sabe todas. Ninguno de nosotros maneja la relación matrimonial a la perfección. Yo creo que estos son temas que primero nos humillan, pero al mismo tiempo también nos motivan. Si Dios ha de bendecirnos, lo primero que Dios hace es que nos instruye. Así que yo no tengo la menor duda de que si nosotros estamos aquí reunidos en esta sala virtual esta noche, es porque Dios ha decidido bendecir nuestra relación. Dios quiere edificar una relación que esté más basada en su palabra, y por eso estamos aquí. Así que no es nuestra intención que nadie vaya a sentirse mal ahora, que nadie vaya a sentir que está tan lejos de lo que Dios manda en su palabra, porque en verdad todos estamos lejos. Esto es más bien como un salón de consideración de argumentos bíblicos, más que un expositor que tiene todo el dominio del tema. En realidad no es así. Nosotros somos facilitadores esta noche para traer la verdad, ponerla en una mesa, y que juntos podamos deliberar juntos y que juntos podamos venir a la palabra, ser refrescados en nuestro matrimonio. Nuestro deseo es que este tiempo juntos como familia pueda ayudarnos a cumplir el gran llamado que Dios nos ha hecho de vivir para su gloria. Así que lo que estamos aquí es aprendiendo juntos, edificándonos juntos, para que podamos glorificar a Dios en nuestra relación. Nosotros hemos dicho que en realidad todos nosotros como matrimonio cristiano estamos llamados primeramente a reflejar la imagen de Cristo y la iglesia. Lo que se supone que debe pasar es que cuando un familiar nuestro, un vecino nuestro o quien sea nos vea en la manera como nos relacionamos, eso debiera de darle a ellos una idea cómo se relaciona Cristo con la iglesia. Eso es lo que se supone. Y en el texto de Efesios que estamos estudiando, una de las cosas que aprendemos es que antes de hablar de ser esposos, primero necesitamos hablar de que somos hijos de Dios. Nosotros decíamos, el texto de Efesios 5, del 22 al 33, que es el que estamos estudiando, que describe los roles de la esposa y del esposo. Antes de Efesios 5, 22, está Efesios 1 al 21. Pero eso no está allí para llenar un espacio en la Biblia. Realmente es una preparación. El texto, el apóstol Pablo habla de tener cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Dice Efesios capítulo 5, verso 15. El verso 16 dice que debemos andar aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, que no seamos necios, sino que debemos ser intencionales en conocer cuál es la voluntad de Dios. Ustedes, es un llamado que se nos hace primero como hijos de Dios, como cristianos. Y uno de los énfasis que veíamos anoche es que el apóstol inspirado habla de la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo. Eso es algo muy interesante, amados hermanos y aquellos que nos escuchan. Es un llamado que Dios nos da de asegurar que nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas si nuestro deseo es glorificar a Dios. Déjeme decirle esto, teológicamente hablando, todo cristiano tiene el Espíritu. Ese es realmente el distintivo que diferencia a un incrédulo de un creyente. La pregunta no es si tienes el Espíritu. La pregunta es si estás lleno de ese Espíritu. ¿Qué quiere decir? Si tú te dejas gobernar por ese Espíritu, si tú te dejas guiar por ese Espíritu. ¿Qué tanto poder tiene el Espíritu Santo en tu vida? Y todo eso está en Efesios capítulo 5, verso 1 al verso 21. Y la manera como es en esa narrativa el apóstol concluye, antes de entrar en los roles de la esposa y el esposo, él dice, ustedes tienen que someterse unos a otros en el temor de Cristo. O sea que uno de los efectos de estar lleno del Espíritu
es entender que nosotros no debemos a Cristo. Nosotros tenemos un Señor, nosotros tenemos un Salvador. Nosotros no vivimos guiados por lo que a mí me gusta o no me gusta. Esa no debe ser la actitud de un creyente, sino que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Nosotros primero, antes de ser esposos, somos hijos de Dios, lo que significa que somos iguales delante de Dios. Tenemos diferentes responsabilidades. La sumisión en realidad es de todos. Todos tenemos que vivir sumisos. Anoche decíamos que, como un dato extremadamente impactante, 35 veces en la Biblia aparece la expresión unos a otros, relacionado a la manera como debemos de amarnos unos a otros. Y por causa de eso debemos someternos unos a otros. Entonces, antes de hablar de las diferencias, tenemos que hablar de las similitudes. Antes de hablar de las diferencias en responsabilidad, nosotros tenemos que hablar de nuestra igualdad en la identidad que tenemos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y ese es el punto. Una cosa que yo quiero de nuevo enfatizarle, hermanos, estamos hablando de cosas, de un llamado que Dios hace y que solo Dios provee. En realidad, en nuestras fuerzas naturales, estas cosas no son complicadas ni difíciles, sino imposibles. Solo Dios nos puede capacitar en cuanto a eso. Así que yo quiero a las hermanas esta noche que ustedes se sienten ahí, si quieren un cafecito, un té, ustedes se sienten y escuchen ahora lo que Dios pide a los esposos con relación a sus responsabilidades. Así que yo quisiera hoy que hablemos del rol del esposo. De eso es que yo quiero que hablemos esta noche. El rol del esposo. Bueno, el texto o la manera de resumir ese rol es así. El llamado principal del esposo cristiano es glorificar a Dios amando a su esposa. Así como la esposa glorificaba a Dios honrando y respetando al esposo, en el caso de los esposos, Dios lo que le dice es tiene que amar a su esposa. Esto es extremadamente interesante. Yo esperaría, si yo hubiera escrito esta carta y yo escucho que Dios le dice a las esposas, ustedes tienen que someterse a sus esposos y honrarlos. Entonces yo me imaginaría que el mandamiento que al hombre Dios debe darle, usted va a gobernar a su mujer. Usted ahora va a ser un jefe ahí adentro, que se sienta que usted esté ahí. Usted es un macho y usted tiene que demostrar que es eso. ¿Saben que ese no fue el resumen del mandamiento? Cuando Dios quiso poner en una sola palabra cuál es la responsabilidad del esposo con su esposa, esto fue lo que Dios dijo. Tienes que amarla. Tienes que amarla. Y todo lo que vamos a hacer esta noche es tratar de entender qué significa eso. ¿Qué está incluido cuando Dios manda a los esposos a eso? Déjenme compartir con ustedes el texto de esta noche. Aquí en Efesios capítulo 5, verso 22 al 24, el apóstol inspirado dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Y cuál es el propósito de ese amor? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y dice el verso 28 al 30, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y que lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. No solamente eso, sigue diciendo el verso 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo, contemplando la grandeza de todo esto, dice, grande es ese misterio, el misterio del matrimonio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y en todo caso, si fuéramos a resumir esta descripción de puesto, aquí está. Cada uno de vosotros, a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo,
y que la mujer respete a su esposo. Ahí está. Lo que Dios dice en la palabra, si fuéramos a resumir la responsabilidad de la esposa y el esposo, Dios le dice al hombre, tienes que amar, y Dios le dice a la mujer, tiene que respetar. Eso es una de las maneras de resumir todo esto. De hecho, hay un libro que se llama Amor y Respeto, que yo lo recomiendo abiertamente. Es uno de los estudios más profundos que yo he encontrado acerca de este tema de los roles en el matrimonio, de Efesios capítulo 5. Yo quisiera que examinemos de manera práctica 4 aspectos, cómo el esposo glorifica a Dios amando a su esposa. Recuerden, nosotros somos comparados con el rol que Cristo hizo con su iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Amó a la iglesia. Y el apóstol dice, los hombres también tienen que amar a sus esposas. Pero eso es un título. Lo que yo quisiera esta noche es que entremos en algunos detalles específicos de cómo ese mandamiento puede llevarse a cabo. Así que ahí pongan en sus pantallas 4 aspectos en cómo el esposo glorifica a Dios imitando a Cristo en el trato con su esposa. El primer de ellos es, él ama a su esposa con un amor sacrificial. Él ama a su esposa con un amor sacrificial. Esto es importante, hermanos. Recuerden, nosotros decíamos, en realidad, parte de la responsabilidad no es ni siquiera como esposo, es como creyente. Como un hombre cristiano, tú tienes esa responsabilidad. Porque nosotros veíamos al inicio de Efesios 5 que decía que debemos ser imitadores de Dios. Y una de las maneras de nuestra identidad es que somos amados por Dios. Y decía, tú tienes que imitar a Dios andando en amor. Y el ejemplo que ponía es así como Cristo nos amó. ¿Y cómo fue que Cristo nos amó? Él se dio a sí mismo por nosotros. Entonces esto es importante. En un estudio en el Nuevo Testamento, cada vez que la palabra amor se aplica a Cristo, búsquelo, que está incluido un sacrificio. Eso no sale al frente a un amor cómodo. Yo llegué, voy a poner mi juego de béisbol si soy dominicano, y entonces mi amor, tráeme cena, tráeme algo que beber, no te preocupes que yo te amo, yo estoy sentado en un sofá. Esa no es la idea que aparece en la Biblia. Cuando Dios quiso ponerle como identidad a este llamado, dijo, como Cristo amó a la iglesia. Y la primera distinción que se da de ese amor de Cristo es que Él se sacrificó. Y el apóstol Pablo dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Él se dio a sí mismo por ella y lo hizo para santificarla. Entonces, hay un amor sacrificial. Déjeme decirle, yo no creo que necesariamente cuando nosotros escuchamos eso entendemos. Nosotros tenemos toda la vida en la iglesia oyendo eso, que hay que amar como Cristo, pero a veces nosotros tenemos eso como en las nubes por allá arriba. Yo digo a veces que el problema de nosotros es que si vivimos un cristianismo de los domingos, ese es un cristianismo muy simple. ¿A qué yo me refiero? Nosotros no podemos evaluar la vida cristiana los domingos, porque cuando estamos en la iglesia congregados y estamos cantando, hasta lloramos con los cánticos de adoración, y cuando Dios nos bendice con la exposición de su palabra, nosotros casi estamos de una anticipación del cielo. El problema es el lunes en la mañana, no el domingo. El problema es cuando yo tengo que levantarme y ir al trabajo, el jefe viene con el pie izquierdo, no me fue bien en el tráfico, llegué tarde al trabajo, tengo cosas acumuladas, los muchachos necesitan hacer tarea, ahora están en la casa. Es ahí donde yo quiero que evaluemos la vida cristiana, porque ese es el verdadero cristianismo. Entonces, cuando dice amor sacrificial, uno de los textos más interesantes que encontramos en la Biblia con relación a eso, aparece en Juan capítulo 3, verso 18. Yo se lo voy a poner en la pantalla para que lo puedan ver. Dice el apóstol, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
de hecho y en verdad. Yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que dice ahí, pero déjeme tratar de ponérselo en dominicano. A los hermanos que no son dominicanos, pero que son de Ecuador o de donde sea, en manera latina, en el lenguaje latino, no es hablar mucho, sino es hacer mucho. En dominicana decimos, eso es mucha espuma y poco chocolate. Entonces hay gente que dice, te amo, te amo, te amo. Tú no te imaginas, mi amor, lo que te amo, te amo, te amo. Pero ¿sabes qué? Levántate tú en la madrugada, averigua ese ruido que hay allá abajo, porque tal vez alguien que hay, ve acá. ¿Y cómo es que tú puedes decir con la boca que amas y tú sigues acostado en una cama y ni siquiera sacrifica un poco viendo a tu esposa cansada con los niños? Ustedes saben que cuando los niños estaban pequeños, mi morena y yo, entonces a veces los bebés se levantaban de noche, había que darle de ellos. Yo le decía, mi amor, yo te tengo un aprecio tan grande en esta vida. Tú no te imaginas lo agradecido que yo estoy a Dios por ti. Anda a ver que el bebé está llorando. Voy a ver si... Entonces ella se quedaba mirándome, pero ven acá. Como que no se parece lo que tú estás diciendo a lo que tú estás haciendo. Y la Biblia dice, no hablemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo luce eso en el amor de Cristo? ¿Cómo luce eso en el amor de Cristo? Yo quiero darle 9 ejemplos que está incluido en ese amor sacrificial del Señor Jesucristo. Quiero hablarle de cómo se describe en la Biblia ese amor. Lo primero es el amor que Jesús exhibió, tomó la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa. Y la Biblia nos habla de eso. Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, en ese amor sacrificial de Cristo, una de las cosas que deben evidenciarse, tomamos la iniciativa. Tomamos la iniciativa en toda nuestra relación. Déjenme aplicarle eso al tema del perdón. Ustedes saben, yo trabajo mucho en consejería, esa es mi área de especialidad, consejería bíblica y sobre todo consejería matrimonial, eso fue lo que estudié. Y me toca estar con muchas parejas continuamente y muchas experiencias propias mías con mi querida Morena. Entonces a veces hay un problema, no sé qué fue lo que pasó en la cocina, no sé si fue que usted le habló mal, no sé si fue que un gesto, la cuestión es que usted sabe que hay un problema. La cosa está tensa. Usted sabe que hay como un elefante blanco en la habitación y usted se quiere hacer como el loco con eso, está tratando de ignorar. Entonces, algunas veces eso se da por días y eso se acumula y eso no glorifica a Dios, porque eso usted sabe que hay un tema no resuelto y la Biblia dice en Efesios que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Entonces a veces están en consejería y estamos trabajando el problema y yo digo, a ver, ¿cuándo pasó el problema? Y la esposa dice, pastor, esto fue la semana pasada. Oye, pero de eso hace ya 5 días. Y la Biblia dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y la esposa dice, ay pastor, se ha ocultado el sol, la luna, las estrellas. Ese hombre está mudo, se acuesta, no habla con nadie, no me habla, no me dirige. Entonces cuando yo le pregunto al esposo, ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Y él dice, bueno, yo estoy aquí esperando que si ella quiere. O sea, yo no tengo problema, pastor, en resolver esto y pedir perdón, pero tiene que ser ella que venga aquí primero. ¿Sabe que eso no es el amor de Cristo? Cuando nosotros decimos amar como Cristo ama, amor sacrificial, lo primero que aparece en la categoría bíblica es tomar la iniciativa. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta a un gesto de bondad que Dios inició, al cual sencillamente quedamos abismados y asombrados. ¿Saben en qué consiste realmente nuestro amor por Dios? Es que quedamos mudos al ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a pesar de lo que nosotros somos. Entonces nuestro amor es gratitud, nuestro amor es decir, yo ni lo puedo creer que Dios me perdonó. Yo no puedo creer que Dios se tomó la molestia de dar a su Hijo por mí. Dios amó primero. Así que, escucha esto, amado hermano, que estás aquí esta noche. Cuando hay una dificultad en la relación, como parte de tu amor,
tú debes tomar iniciativa de reconciliación. Y tirar alguno aquí. Hay pastores que usted no conoce a la esposa mía. Esa es una mujer complicada, pastor. Usted no sabe lo... Bueno, yo no sé si es complicada o no. Yo lo que te estoy diciendo, lo que Cristo dice. Debe haber iniciativas de reconciliación. Es un amor que toma iniciativa. No solamente eso. En segundo lugar, otra cosa que podemos ver de ese amor es que es un amor sacrificial. De nuevo, el énfasis, dice Mateo 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso que dice ahí, se dio y se entregó, es que Él renunció voluntariamente a muchísimas comodidades. Entonces, cuando un esposo está imitando a Cristo bien, él se sacrifica por la esposa, él toma más esfuerzo, él dice, mi amor, no te preocupes, quédate tranquilita y yo voy a ver cómo yo te resuelvo eso. Es una persona que está enfocada en que la esposa pueda descansar, en que la esposa pueda restaurarse, una persona sensible a ver todo el trabajo que ella realiza y le dice, yo quiero ver cómo colaboro con eso. No es un individuo que él primero está pensando en su descanso y después que él se acueste y se levante y duerma y ya no tenga más nada que hacer, entonces él le pregunta a la esposa, ¿hay algo en que yo te pueda ayudar, mi amor? Esa no es la idea. La pregunta va primero. Es decir, que si tú tienes que sacrificar parte del sueño para eso, hay que hacerlo, porque eso fue lo que Jesús hizo. Amor sacrificial. No solamente eso. En tercer lugar, otra de las muestras como nosotros podemos imitar a Cristo es con humildad. Esto es muy interesante, amados hermanos. Lo que encontramos en la Biblia es, sobre todo de Jesús, un ejemplo de humildad. Oigan lo que dice. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estamos hablando lo que llamamos una obra de consideración. Oigan esa palabra. Dice, con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Entonces, la manera de traducir ese texto es, ¿qué tan importante nosotros consideramos a nuestras esposas? A ver, ¿cómo nosotros sabemos que es una persona importante en nuestra vida? Un ejemplo, el pastor. Si el pastor nos va a visitar a nuestra casa, entonces nosotros queremos honrarlo porque es digno de su vocación. Entonces nosotros ponemos la casa lo más limpio que se pueda, queremos servir. ¿Usted cree que si el pastor va a su casa y le dice, ¿sabe que tengo un poco de sed? Pastor, vaya usted mismo y busque el agua, que yo estoy aquí viendo un juego. No, eso no es lo que se supone. Si el presidente de la nación te llama por teléfono y dice, ¿sabes qué? Estuve averiguando de ti. Yo quisiera que tengamos una reunión. ¿Qué tú harías? ¿Tú crees que tú le vas a decir, bueno, señor presidente, mire, estoy un poco ocupado esta semana, no creo que va a ser posible? Estás loco, tú cancelas lo que sea. Estamos hablando que es el presidente de los Estados Unidos que te está llamando. En la medida en que una persona es importante, eso está relacionado a un acto de admiración. Y eso es lo que hace que yo me vea más pequeño y la otra persona más grande. La pregunta es, ¿cómo estás considerando a tu esposa? Cuando tu esposa te dice, mi amor, yo tengo un deseo esta noche, yo no sé allá en New York cómo funciona eso, pero de unos plátanos fritos dominicanos, y tú le dices, mi amor, pero olvídate de eso, tú no estás embarazada, ni te vas a morir por nada de eso, eso queda como a 7 millas, olvídate de eso, y está nevando. O tú dirías, mira, mi amor, yo estoy dispuesto por complacerte, no importa lo que tenga que hacer, con mucho gusto yo voy y lo hago. ¿Cómo está la obra de consideración que hacemos con nuestras esposas? Porque el amor que Cristo exhibió es un amor que lleva ese sacrificio. En cuarto lugar, es un amor que Jesús exhibió voluntariamente.
voluntariamente. Dice Juan capítulo 15, verso 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Es interesante que el Señor Jesucristo aquí habla de que hubo un acto de escogencia voluntaria que sucedió primero. Por tanto, cuando nosotros amamos, no amamos por mérito, no amamos porque ella se portó bien hoy, porque la comida no quedó salada. Nosotros amamos porque queremos reflejar el amor que Cristo tiene a su iglesia, y lo hacemos voluntariamente. Y la idea es que nosotros estamos interesados y animados que esta esposa fructifique, que nuestra querida esposa pueda deleitarse, pueda gozarse. Nuestro amor se goza en ver al otro florecer. Nuestro amor se deleita en ver al otro crecer. Nosotros celebramos sus triunfos. Nosotros sufrimos sus derrotas en el área que sea en la vida. Porque nosotros tenemos como muy alta prioridad que queremos que a ella le vaya bien. No solamente eso. En quinto lugar, hay algo más que yo puedo decir. Yo espero que los hermanos puedan terminar la charla completa esta noche y ninguno se me desconecte, porque ahorita dicen que fue el internet, que se cayó, lo que sea. Pero en quinto lugar, es un amor sin condiciones. Un amor sin condiciones. Dice, pero Dios, dice Romanos 5:8, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El énfasis es que había una condición aquí de pecado, y Él no tomó ese problema como una excusa para amar. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahora mismo nosotros somos una generación que estamos demasiado afectados por lo emocional. El problema de esta generación es que ha elevado las emociones a unos niveles que la Biblia nunca le ha dado. Nosotros nos manejamos por principios bíblicos, pero ahora lamentablemente vivimos una generación que la gente dice, es que yo no me siento de eso. Pastor, es que yo no tengo deseo de ir a la iglesia hoy. Y entonces todo está como condicionado hacia mí me gusta o no me gusta. Y el amor ahora mismo se ha llevado también a esa área. Entonces yo amo a mi esposa dependiendo, o sea, si la comida va bien, si la ropa está planchada, si los muchachos se están portando bien, si llego a la casa, si ella me deja ver mi juego de pelota sin interrumpirme, entonces yo más o menos como que la amo. Pero eso no es la idea de lo que hay aquí. Es un amor de pacto, es un amor que nosotros hacemos por imitación, que amamos a pesar de las dificultades que ellas puedan tener. Es un amor que sobrepasa las dificultades, es un amor que va mucho más alto, es un amor en el que de nuevo estamos imitando a Dios. No solamente eso, en sexto lugar hay algo más que queremos decir de eso. Es un amor que está basado en un pacto eterno, un pacto de compromiso. Romanos capítulo 8, verso 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. El énfasis que queremos dar ahí dice, no podrá separarnos de ese amor. Debo decirle algo aquí, yo creo muy importante. Una de las cosas que yo pienso que tenemos que fortalecer en nuestras relaciones es entender que el crecimiento en una relación de madurez no se va a producir porque no hayan conflictos o no hayas problemas. En toda relación matrimonial hay conflictos. Son dos pecadores que lo ponen en uno solo. Eso es un milagro. Siempre habrá problemas. El punto es que vamos a glorificar a Dios a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias. Y este aspecto aquí del amor sacrificial de Cristo, de que es un pacto, es muy importante. Porque yo veo con mucha tristeza a veces que a las parejas, aun siendo cristianas, por cualquier dificultad que tienen, empiezan a hablar hasta de divorcio. Y dicen, esto no funciona, pastor, yo estoy cansado. Yo creo que esto se va a acabar. Y yo digo, pero tú no estás entendiendo
el tipo de amor del que estamos hablando aquí. Eso no es, vamos a ver si funciona. Eso es, vamos a hacerlo funcionar con la gracia de Dios. Todo lo que necesitamos es rendirnos a Dios. Lo que necesitamos es humillarnos delante de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda para que nuestro matrimonio funcione. Dios lo que necesita es que nos rindamos a Él. Por tanto, se requiere mucha humildad. No solamente eso. En séptimo lugar, otro aspecto también, que aunque mencionamos ahorita, yo quisiera destacarlo un poco más ahora. Hablamos de que es un amor que se exhibe en el perdón. Un amor que se exhibe en el perdón. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros como Cristo. Y de nuevo, uno de los índices que exhibe de manera inequívoca la profundidad de nuestro amor con nuestras esposas es qué tan rápidos somos nosotros en iniciativa de reconciliación. Qué tan rápidos somos nosotros para resolver las diferencias. Una de las áreas que yo creo particularmente que Dios trabaja en mi vida es esa. Yo quiero ser más rápido en buscar iniciativa de reconciliación. Yo quiero demostrarle a mi querida esposa que por causa de mi amor a ella, yo no quiero dar un segundo más de sentir ninguna distancia ni desafectos. Porque el amor con que Cristo nos amó incluye ese perdón. Nosotros debemos ser gente que más rápidamente practique el perdón. Una de las preguntas que yo les hago, amado hermano, ¿por qué se nos hace tan difícil perdonar? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar? Yo recuerdo en una consejería matrimonial, de nuevo en las famosas tantas consejerías que yo estoy envuelto, que entonces aquí está la pareja, yo creo que este hombre estaba exhibiendo un comportamiento muy preocupante de ira, era una persona de mucha ira, y la esposa estaba muy preocupada porque ya ese problema estaba trayendo dificultades con los hijos, aún en el trabajo del esposo, ya estaba pasando algunas cosas y yo vine a consejería. Entonces ella dijo, pastor, mire, todo lo que ha sucedido, esto es así. Y él me dijo, delante de mis hijos, me alzó la voz y me dijo estas cosas. Y yo le dije al hombre, a ver, yo quisiera ver, ¿eso es así como ella dice? Y él dijo, pastor, yo no le quiero mentir, yo he pecado. Es así como ella está diciendo. Y yo, bueno, gracias por tu humildad en reconocer el pecado, pero sabes que tienes que pedirle perdón. Y él dijo, no, está bien, pastor, cuando lleguemos a la casa, no, cuando lleguemos a la casa, ahora aquí, delante de mí, yo quiero que tú le pidas perdón a tu esposa. Entonces él se quedó pensando así como por un minuto y decía, pastor, yo quiero decirle algo, no me digas nada, yo no necesito que me digas nada ahora mismo, yo quiero que tú le pidas perdón. Y él se quedaba mirando otra vez, como un minuto y medio, un silencio fúnebre en ese salón. Y él decía, pastor, mire, yo lo que quiero explicarle es que no me explique nada. Yo lo que quiero es que tú le pidas perdón porque tú has dicho que pecaste. Ustedes saben al fin y al cabo cómo se tuvo que resolver el lío. Yo le dije, repite después de mí, perdóname. Y así fue que el hombre dijo perdón. Y yo digo, pero ¿por qué da tanta dificultad pedir perdón? Hay gente que para que les salga esa palabra, ellos creen como que se les va a destruir la vida si ellos dicen perdón. Eso se llama orgullo. Y eso no va a ayudarnos en nuestra vida de fe. El amor debe ser que nosotros practiquemos más iniciativas de reconciliación. Y no solamente eso, algo más. En octavo lugar, ese amor sacrificial de Cristo también se va a exhibir porque es un amor que ayuda a la santificación, es un amor que ayuda a la edificación. Esto es muy importante. En la manera como el esposo ama a la esposa, la ayuda en su santidad. El texto que yo quisiera traer está aquí en Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Esto es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Cuando está hablando del amor del esposo, dice que debe ser como Cristo, que se dio a sí mismo por ella, la iglesia. Y dice el verso 26 que Él lo hizo para santificarla. Esto es muy importante.
Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? Porque esto es muy importante, amados hermanos. Entonces yo le digo, ¿saben en esencia qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Bajo el gobierno de amor del esposo, una mujer ahora casada debe florecer más espiritualmente. O sea, si uno compara a la mujer soltera en una etapa de su vida y ahora casada, se supone que ahora, siendo casada, con la ayuda de su esposo, en el gobierno de amor de su esposo, ella ha logrado crecer más espiritualmente. Ella ha logrado más amar más a su Dios. Ella ha logrado más gozo y deleite en servirle. Se supone que el hombre, amando a la esposa, debe ayudar a su florecimiento espiritual. El hombre, con un gobierno de amor, logra que esa mujer esté más cerca de Dios, que su deleite sea más grande en Dios, que su disfrute de este mundo sea más grande en Dios. Una de las maneras como el amor del esposo debe medirse es, hay que preguntarle a la esposa. Hay que preguntarle cómo ella se siente bajo ese gobierno. Yo creo que es una medida práctica de evaluar el gobierno de un hombre en ese hogar, cómo esa mujer está floreciendo espiritualmente. Y, noveno lugar, otra de las maneras como se evidencia el amor de Cristo es en el sentido práctico. Dice de nuevo Juan, 1 Juan 3:18, hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. En hecho y en verdad. Entonces, todo eso, 9 aspectos, es nuestra iniciativa de ilustrar de manera práctica cómo es ese amor sacrificial del esposo. Entonces vamos por el número 1 todavía. Así que acomódense. Todavía estamos en el primer punto. Hasta ahora lo único que hemos hecho es tratar de explicar qué significa el amor sacrificial de un esposo hacia su esposa. No solamente eso. Hay algo más en esa manera como el esposo ama a su esposa. En segundo lugar, él ama a su esposa como un líder siervo. Como un líder que es siervo. Primero, de manera sacrificial. En segundo lugar, como un líder siervo. ¿Y qué es lo que significa eso, pastor? ¿Qué es lo que quiere decir un líder siervo? Bueno, yo creo que es muy diferente a un jefe dictador. Usted ve, esa palabra líder, siervo, ilustran exactamente lo opuesto a un jefe, a un dictador. ¿Cómo funcionan los jefes? Bueno, un jefe habla duro. El jefe, hay que hacer lo que él dice porque él lo dice, aunque él no tenga razón ni tenga argumento. Yo tomo todas las decisiones en esta casa. Yo creo que todo el mundo tiene que darse cuenta que yo tengo los pantalones en mi casa. Así que hablan los jefes. Los jefes hablan duro, son insensibles, no le importa cómo el otro se siente. Ellos tienen su propia agenda. No, Cristo dice como un líder siervo. Entonces, estamos hablando de una persona humilde que sabe liderar. Está ese extremo de ese jefe dictador y por el otro lado también está este hombre pasivo que no asume su responsabilidad y entonces la mujer está sin gobierno. Son los dos contrastes a un líder siervo. Ni es un jefe dictador, ni tampoco es un hombre pasivo, sino que él está en el medio imitando a Cristo. 1 Corintios 11 decía, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ¿qué sí significa un líder siervo? Bueno, el pastor John Piper, un pastor a quien nosotros amamos profundamente, porque pudimos estudiar junto con él, él tiene una definición que yo la voy a traer aquí, que creo que puede ayudar mucho. Él dice,
El liderazgo bíblico es un llamado divino de un esposo a tomar responsabilidad primaria del liderazgo de siervo como Cristo, que es protector y que es proveedor en el hogar. Termina la cita. Estamos hablando de un hombre amante, de un hombre sensible, de un hombre que dirige, de un hombre que protege, de un hombre que provee. Así es el líder siervo. Él no pone a la gente para ser servido, sino que él se deleita en servir. Es un hombre que ama en la manera que él imita a Cristo. Cristo lo dio todo por nosotros, sin esperar nada a cambio. El esposo ama a su esposa, dando todo lo que está dentro de él, sin esperar nada a cambio. En Filipenses capítulo 12 describe el acto de mayor humildad que existe en el universo. Jesús dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo hombre. Y no solamente se conformó con ser hombre, se hizo pobre como hombre. Y no solamente se hizo pobre, sino que murió por nosotros, siendo el inocente. Y no se conformó con morir, sino que eligió la muerte de cruz, donde moría la gente inaceptada, los drogaditos, los malignos. Todo eso por amor a nosotros. Entonces, cuando uno piensa en un hombre cristiano en su gobierno, hay 3 palabras que vienen a la mente. Yo quisiera ponérselas en la pantalla. Yo creo que resume en realidad, en esencia, cuál es el llamado de lo que Dios espera de nosotros. Yo se lo puse aquí. Hay 3 palabras, las 3 comienzan con S. Y pienso que define muy bien un líder siervo. Primero, es un hombre que está bajo su misión, porque está bajo la sumisión de Cristo. Él es un siervo porque él está dando sin esperar nada a cambio. Él ama el sacrificio. Su amor no está basado en comodidad ni en conveniencia, sino en buscar el bien del otro. Sumisión, siervo, sacrificio, todo eso está incluido ahí. En tercer lugar, no solamente es un amor sacrificial y un amor de siervo como Cristo, también nosotros podemos encontrar en tercer lugar que este hombre ama a su esposa con un amor que es paciente, con un amor que exhibe la paciencia. La paciencia. El texto está en Colosenses capítulo 3, verso 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. ¿Usted puede creer que esa palabra aparezca en la Biblia? Y déjeme decirle, uno de los problemas que yo tengo como pastor con algunos hermanos, esposos, creyentes, es que yo creo que es inaceptable la manera como tratan a su esposa. Decir que es creyente y hablarle como le habla. Yo recuerdo en un momento, en otra de esas famosas consejerías, que hubo un esposo que le dijo a la esposa algo en un tono tan, yo diría, tan degradante. Ella se sintió tan avergonzada de que aún delante de un pastor el esposo se atreviera a decir algo. ¿Saben lo que yo hice con ese hombre? Yo lo saqué de la oficina. Yo le dije a ese hermano: hazme un favor, mira, tú te sales ahora mismo aquí. Porque como pastor, yo jamás voy a permitir que tú le hables a tu esposa de esa manera delante de mí. Eso es inaceptable, porque eso no se parece a nada de lo que Cristo hace. Y ese hombre se fue al lobby de la oficina de la iglesia y esperó. Yo tuve que hablar con ella, calmarla, consolarla, y él me esperó. Y cuando iba saliendo, él le pidió perdón a su esposa y me dijo: pastor, mire, yo quiero decirle, perdóneme por lo que hice. Y yo quiero decirle que nadie nunca me había confrontado así. Yo no he tenido nunca en mi vida a alguien que me ha confrontado como usted me confrontó. Y yo quiero decirle que yo quiero hacer un pacto con Dios de trabajar con mi esposa y tratarla como un vaso frágil. Amados hermanos, una de las maneras como nosotros mostramos ser un hombre, no es hablando duro, sino siendo tierno con nuestras esposas. El texto dice: no seas áspero con ella. Nosotros los hombres tenemos una manera de ser. Yo no sé si es la crianza. Nosotros nos crían como animalitos en la calle, nos damos golpes, jugamos, volvemos de nuevo.
pero estas mujeres son pétalos, estas chicas, ellas están criadas con demasiada sensibilidad. Nosotros no entendemos el lenguaje. Yo creo que una de las cosas, yo le digo a los hombres, que nosotros tenemos que aprender, es aprender ese lenguaje que nuestras mujeres hablan. Ellas son tiernas, nosotros somos duros. Ella le afecta ante el tono de la voz. A nosotros eso no nos quita el sueño. Y yo creo que parte de la labor es aprendernos a negarnos a nosotros mismos para poder glorificar a Dios en cuanto a eso. Y no solamente eso, finalmente, otra de las maneras como podemos describir el amor del esposo es humildad en amarla y conocerla bien. Yo quiero enfatizar esto, muy importante. Una de las maneras como nosotros mostramos amor a nuestras esposas es teniendo intencionalidad de conocerla bien. ¿Usted puede creer esto? Que esto está en la Biblia. Miren este texto en 1 de Pedro capítulo 3, verso 17. Dice, y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Y saben por qué tú tienes que hacer eso? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Usted sabe que la Biblia casi nunca menciona algo así, que tus oraciones sean estorbadas. Y saben que aquí aparece eso ligado a la manera como nosotros tratamos a nuestras esposas. Yo creo que hay oraciones que no pasan del techo porque nosotros no tratamos bien a nuestras mujeres. Dice, debe ser de manera comprensiva. ¿Saben lo que significa eso? Tú tienes que ser inteligente. Tú tienes que volverte un estudiante de tu esposa. Tú tienes que estar observándola, cómo habla, lo que le gusta, lo que no le gusta, las cosas que le duelen, las cosas que le entusiasman, porque eso es vivir con entendimiento al lado de ella. Yo creo que nuestras esposas representan un gran desafío para nosotros como esposos, porque nosotros se nos pone, es un proyecto que dura la vida entera. Yo tengo 33 años casado con mi morena y yo todavía estoy aprendiendo que hay cosas que le gustan y no le gustan. Usted sabe las veces que yo me he equivocado queriendo honrarla y le compro una cosa y cuando yo llego ella dice, pero ¿y quién te ha dicho a ti que eso es lo que yo estaba esperando? Y entonces nosotros herimos a nuestras esposas a veces porque no somos capaces de estudiar que eso pueda ofenderla. Nosotros a veces no la consideramos porque no estamos conscientes de la importancia que eso es para ella. Por tanto, lo que la Biblia describe es que los esposos debemos convertirnos en un estudiante que entra a una escuela de educación continua. Y en la medida en que nosotros vamos creciendo en ese conocimiento de ella, pues eso facilitará la manera de amarla y que nosotros podamos glorificar a nuestro Dios. Yo no quería terminar sin dejar algunas preguntas que sirvan a manera de reflexión. Así como hicimos con nuestras hermanas en la sección de ayer, yo quisiera a los hermanos desafiarlo para decir algunas cosas que yo pienso que son importantes a manera de reflexión. La primera es esta: ¿cómo evalúas tu liderazgo espiritual? ¿Cómo tú evalúas ahora mismo, hermano, tu liderazgo espiritual? Es decir, tú estás amando a tu esposa bien, la estás guiando, tú piensas que ella se siente comprendida, que se siente amada. No solamente eso, ¿qué tan sacrificial es tu amor por tu esposa? O sea, ¿puedes dar evidencias tú de las cosas que voluntariamente tú estás sacrificando, legítimas de tu comodidad? Porque tú dices, yo prefiero amarla, no importa lo que yo tenga que sacrificar, yo quiero amarla. ¿Qué evidencias tangibles tú tienes de esa realidad? En tercer lugar, ¿qué tanto tú conoces a tu esposa? Tú sabes que tú te puedes llevar una gran sorpresa. Porque algunas veces nosotros estamos tan seguros que la conocemos hasta que le hacemos algunas preguntas. Yo creo que lo que este tipo de estudio debe de evidenciar es que necesitamos seguir trabajando con ellas. En cuarto lugar, ¿es tu esposa tu mejor amiga? ¿Es tu esposa aquella persona a quien tú le confías, que no tiene secretos con ella, a quien la honra? En quinto lugar, ¿cómo está tu admiración por tu esposa? ¿Tú la tomas en cuenta en tus decisiones? ¿Tú la estás considerando? ¿Le das prioridad?
a las cosas y participación de lo más importante para ella. Ahí está, hermanos. Cuando uno escucha estas cosas, la pregunta es, ¿y para esto quién es suficiente? Necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios. En el matrimonio cristiano, la pareja refleja la imagen de Cristo y la iglesia. Antes de ser esposos, lo primero que somos es hijos de Dios. Necesitamos imitar a Dios. Y antes de hablar de las diferencias de responsabilidades, necesitamos entender nuestra identidad. En el caso específico del esposo, él glorifica a Dios, amando a su esposa. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos ayude para que en humildad y rindiéndonos a nuestro Dios, nosotros podamos glorificar su nombre en la manera como amamos a nuestras esposas. Amén.